estaba prohibido, que no tiene sentido que seamos solo amigos. Cuando tú estás pa' mí, yo solo quiero contigo, yeah. Daría la vida entera por volverte a ver, yeah, yeah. Y si me acompañas, bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana. Nos damos un break de las cosas que son más importantes. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la tarde en directo, hoy 20 de abril del año 2025, que es el domingo de Resurrección, o así por lo menos lo celebra la Iglesia Católica. Mañana es festivo en Austria y como si el tiempo quisiera darnos un premio, hoy ha hecho un día espectacular, absolutamente espectacular, pero se va a estropear para la semana que viene porque, como ya se sabe, el tiempo en abril pues está un poquito loco. En primer lugar, bueno, yo soy Paco Bernal y esto es La Tarde en Directo. En primer lugar, me gustaría pedir disculpas porque tengo una voz absolutamente espantosa, y es porque no es porque me haya pasado celebrando la resurrección del Señor la noche de ayer, sino porque, me fui a Venecia este fin de semana pasado. El fin de semana pasado, y me traje un catarro que habla italiano y que es un poquito pertinaz, y es un poquito que no hay manera de quitárselo. Entonces lo único que tengo, eso sí, son muchas toses. Espero no ir a toser mucho durante esta transmisión, pero y bastante dolor de garganta. Pero bueno, en fin, es lo que tiene. Las secuelas de la voz son así. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, y muchísimas gracias también a todas las personas, como siempre digo, que en algún momento del futuro escucharán esta transmisión y además harán méritos con la voz que tengo. Escucharán esta transmisión o la verán haciendo, pues eso, en algún momento del futuro, utilizando los medios que existen para ello, que son tres. Que son la página de Viena Directo, www.vienadirecto.com. Luego también está esta misma página de Facebook, en donde a partir del 22 de mayo tendrán los vídeos fecha de caducidad, con lo cual se borrarán 3 semanas después de que haya de haberse emitido, 3 semanas o 4, no me acuerdo. Y luego también en el canal de YouTube, en donde de momento pues no se borrarán, porque estaría bueno que borrase YouTube vídeos. En fin, esta semana, en atención a mi zarrapastroso estado, pues es probable que este programa sea un poquito más corto de lo habitual, pero trataré de, en cualquier caso, de que esté concentrado y de que tenga las mismas cualidades que siempre tiene. Vamos a hablar un poquito pues de Austria. Vamos a hablar de un aniversario, yo diría que un poquito siniestro, que se cumple hoy, y es el tercer aniversario de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y de cómo ha afectado a Austria. Hace 3 meses que Donald Trump juró su cargo acompañado de su señora Melania, con aquel modelo que alguna gente graciosa, con aquel sombrero que alguna gente graciosa bautizó como modelo orden de alejamiento. O sea, es un modelo en el que no se le veían los ojos y tal.
Y desde entonces, pues bueno, Donald Trump se ha dedicado a hacer un desastre, a perpetrar un desastre detrás de otro. En general no ha tenido casi ningún éxito y bueno, los cafres que le votaron, pues sí que piensan que probablemente que ha tenido éxitos, pero las personas normales, pues pensamos que no ha tenido casi ningún éxito. Y lo que sí que ha pasado, pues son muchísimas cosas que no han salido todo lo bien que Donald Trump y sus asesores habían pensado en un principio, como por ejemplo la famosa cosa de poner fin a la guerra de Ucrania en un día y cosas así. Primera tos de hoy. Bueno, ¿cómo ha afectado esto a Austria? Estos días pasados hablaba yo en el blog de uno de los aspectos en los que Austria se ha visto afectada. Está ahí María Esperanza Matos. Hola María Esperanza, dice feliz domingo para Paco, para ti, para toda la comunidad. Pues también feliz domingo para ti. Por cierto, afuera veo por la ventana que sigue siendo de día y con el tiempo que ha hecho es probable que mucha gente pues esté tomando un heladito y cosas así. Yo también me lo he tomado, un helado de limón. Poquito, porque claro, en mi estado pues no convenía. Pero bueno. Lo dicho, esta semana he hablado en la página de uno de los aspectos en los que la segunda venida de Donald Trump a la Casa Blanca ha afectado a Austria y es un aspecto muy importante. No solo a Austria, sino también a la Unión Europea y el resto del mundo. Y me estoy refiriendo a la ciencia. Donald Trump, guiado por motivos ideológicos que desde fuera no se entienden bien, pero desde esa burbuja conspiranoica en la que vive Donald Trump y la gente que le acompaña, pues a lo mejor es más comprensible. Donald Trump está destruyendo a dos manos el sistema científico americano. Por ejemplo, ha sido famosa esta semana la enorme polémica o la enorme controversia, el conflicto enorme que le ha enfrentado a las autoridades académicas de la Universidad de Harvard. A las que ha amenazado con recortar los fondos públicos, los fondos federales, si no hacían una serie de cosas. Las autoridades de Harvard, evidentemente, pues han dicho que no es así, que no debe ser así, porque para que las universidades puedan funcionar, pues también tienen que tener una libertad académica, una libertad de funcionamiento, que esto viene desde la Ilustración, desde el siglo XVIII, y de hecho es uno de los pilares de la universidad en una democracia, ¿no? Luego también, pues, bueno, Donald Trump y su ministro de Eficiencia, Elon Musk, también han recortado muchísimos fondos en aspectos científicos, en instituciones federales que investigan no solo el cambio climático, porque, a ver, el cambio climático según ellos no existe, sino también, por ejemplo, plagas, por ejemplo, en fin, investigación de ciencia. Se hablaba también de que Donald Trump ha amenazado con recortar a la NASA su programa de financiación, dividirlo por la mitad, de manera que la NASA no tendría recursos para abordar cosas que ahora aborda y que son importantes, como por ejemplo, pues eso, investigación astrológica, etcétera. Bueno, a ver, decía antes que esto no es muy comprensible visto desde fuera, pero sí es muy comprensible en el sentido de que si tú lo que quieres es en realidad darle espacio al sector privado, a los amigos de Donald Trump, para que entren para que hagan estas cosas que normalmente pues hace perdón, que normalmente hace el sector público. Bueno, esto ha hecho que haya muchísimo talento libre
y la Unión Europea y Austria como parte de esa Unión Europea pues se han aprestado a convertirse en destinos atractivos para que para los que hacen la ciencia, para los que de verdad hacen que el mundo avance. Y así pues esta semana os contaba yo en el blog que se van a cambiar las leyes de la universidad, las leyes de contratación de la universidad, para que las universidades austriacas puedan pues hacer dedicarse a encontrar, pues a contratar a profesores y a científicos, a altos científicos para que se vengan a Austria. No solo contratarles, sino también que se queden, que tengan una residencia estable aquí y con ello lo que hagan es crear las pues eso, condiciones de progreso para Austria, para la ciencia austríaca. ¿Por qué esto es importante? Bueno, las universidades, los programas entre la colaboración entre las universidades y las empresas pues tienen un propósito fundamental y es el de crear patentes, o sea, el de crear innovación tecnológica. Hace algunos años entrevistaba yo en este mismo espacio a un científico español que estaba trabajando en un programa de estos, una colaboración entre la universidad y la empresa, la compañía en la que él estaba trabajando, que se dedicaban a descubrir nuevas proteínas. Y esto es muy importante porque, naturalmente, sin innovación, la vida es muchísimo peor en general. No, porque, por ejemplo, no se puede tener independencia tecnológica. Esto lo vimos, por ejemplo, durante la COVID, porque de pronto nos dimos cuenta de que muchas de las tecnologías que se necesitaban, pues no estaban en Europa y había que ir a buscarlas fuera. Naturalmente, pues se impuso en muchos casos, en algunos casos, el egoísmo de los países, pues que se dedican que tienen una producción puntera en tecnología y entonces, pues, en fin, y sin irnos tan lejos, pues también tenemos el caso de la inteligencia artificial o de la física cuántica, de los ordenadores cuánticos, que han entrado tanto la una como el otro como los otros en la agenda de la Unión Europea para la independencia tecnológica. Y por otro lado, pues la universidad también es un termómetro de la buena salud democrática de una sociedad, porque el hecho de que haya un espacio en donde se puedan emitir juicios, ideas de una manera libre y no mediatizada por el poder político o por el fanatismo religioso, por ejemplo, que en el caso de Donald Trump es una cosa muy importante. Hoy, por ejemplo, una de las personas más nefastas del gabinete de Donald Trump, Vance, que es el vicepresidente, si no recuerdo mal, ha estado en el Vaticano. Vance se ha convertido recientemente al catolicismo y como tal pues tiene una fe a machamartillo de la fe del converso y bueno pues el fanatismo religioso pues solo engendra disparates. Otras cosas por las que la presidencia de Donald Trump ha afectado a Austria pues ha sido, como no podía ser, como hemos hablado durante estas semanas pasadas, desde el día 2 de abril, pues los famosos aranceles, o sea, los límites al comercio mundial que Donald Trump ha impuesto y que la verdad es que han sido un tiro en el pie porque lo que han hecho para los Estados Unidos, porque lo que han hecho ha sido meterle en una guerra comercial con China y a los europeos, pues, a los europeos nos han dado una moratoria de 90 días, pero como no sabemos, 3 meses en la vida de Donald Trump son muchísimos días y muchísimas conversaciones con personas que no están bien de la cabeza, con lo cual tampoco se puede saber qué valor tiene la palabra de Trump o qué valor puede tener la palabra de Trump de aquí a 3 meses. En fin, lo que sí que está claro es que todavía le queda a Donald Trump pues algún tiempo, muchos años, para seguir fastidiando el mundo. Fastidiando el mundo
Aunque también yo creo personalmente que Donald Trump es más un síntoma que la causa de los fastidios del mundo. O sea, si el mundo no estuviera ya fastidiado, pues el sistema, o sea, el seno del pueblo americano no hubiera podido salir Donald Trump. En fin, son las 8:15. De nuevo pido perdón por la voz zarrapastrosa y espantosa que tengo, y hoy vamos a hablar pues de algunas cosas en una versión un poquito más corta y un poquito más rápida de la tarde en directo. Son ahora mismo las 8:14. Yo soy Paco Bernal, muchísimas gracias por estar ahí y voy a hacer una pausa obligado por la voz que tengo fatal, y voy a poner una canción durante un par de minutitos. Hasta ahora. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ohé, ohé. Il partit pour un long voyage, il partit pour un long voyage sur la mer Méditerranée, sur la mer Méditerranée. Ohé, ohé. Au bout de 5-6 semaines, au bout de 5-6 semaines, les vivres vinrent à manquer, les vivres vinrent à manquer. Ohé, ohé.
flots de tous côtés. Ohé, ohé. Bueno, pues son las 8:19 de este 20 de abril, Domingo de Resurrección. Yo soy Paco Bernal y mi madre se ha incorporado a la transmisión dándonos las buenas noches. Dice, buenas noches cielo y buenas noches para todos. Pues buenas noches a ti también, mamá. De nuevo, muchísimas gracias por estar ahí. Perdón por la voz que tengo, que es una voz horrorosa debido a un catarro bastante inoportuno. Pero bueno. La semana que viene vamos a tener un programa bastante especial porque la semana que viene va a pasar una cosa en Viena. Y esa cosa que va a pasar en Viena es que son las elecciones a la alcaldía y a la presidencia, podríamos llamarla gobernación, porque bueno, aquí en Landeshauptmann el alcalde de Viena también es el gobernador del estado de Viena. Viena es un estado autónomo, lo que en España sería una comunidad autónoma, y la semana que viene pues van a ser los comicios. Unos comicios que no se presentan para los socialdemócratas, que son los que se prevé que ganen, como una cosa demasiado fácil. El desgaste lógico del poder. También estas elecciones se leen, como todas las elecciones autonómicas o regionales, se leen en términos nacionales. El desgaste del poder pues va a hacer que probablemente sea bastante difícil reeditar la mayoría que ahora mismo en estos momentos rige la ciudad. Viena está regida por una coalición, además donde no ha habido una voz más alta que otra, ni un sí ni un no, entre los socialdemócratas de Herbert Ludwig y los neos. En este momento los porcentajes que se tienen serían que las encuestas dicen que los socialdemócratas ganarían las elecciones con un 39% de los sufragios de los vieneses. Bueno, sabemos que Viena es un feudo socialdemócrata desde hace muchísimos años. Un 21% se lo llevaría la extrema derecha, un 12% serían los verdes, un 11% el Partido Popular Austriaco y los neos tendrían un 10%. Si estos porcentajes se traducen luego en votos, la coalición actual pues no tendría mayoría para regir la ciudad de Viena, y los socialdemócratas tendrían que, al mando de Herbert Ludwig, los socialdemócratas tendrían que elegir a un nuevo socio de gobierno o a unos nuevos socios de gobierno, porque se habla también de calcar la coalición entre socialdemócratas, populares y neos en el consistorio vienés, que también al mismo tiempo es, como digo, un parlamento regional. De momento no se sabe, y lo que sí que ha habido esta semana, pues ha habido sus quisicosas y sus anécdotas, por supuesto, a propósito de algunos de los candidatos. Como si vivís en Viena, pues ya probablemente habréis visto la propaganda electoral, y es que se presenta el que fue vicecanciller de esta pequeña república, Heinz Christian Strache, se presenta para el ayuntamiento, se presenta para alcalde. Es muy poco probable, las encuestas le dan muy poca probabilidad de que siquiera su partido llegue a entrar en el Parlamento regional, a lo mejor en algún sitio, en alguna junta de distrito o alguna cosa así, pero en el Parlamento regional, en la alcaldía, pues es muy poco probable que vaya a entrar. Pero esta semana pues han empezado a salir cosas como las subvenciones que el partido de Strache ha recibido en estos últimos tiempos, desde que se presentó a la política. Naturalmente, bueno, todos los partidos viven de subvenciones, en este caso no es poco dinero. Desde que se constituyó este partido de Strache, la lista Strache, pues ha recibido más de 1 millón de euros
que bueno, podemos consolarnos pensando que son para enriquecer la democracia. También, bueno, en los medios sensacionalistas y la prensa basura austriaca, pues se han dicho muchísimas cosas, como que por ejemplo Strache, que está, desde que pasó lo del escándalo de Ibiza, está a la cuarta pregunta, o sea, está a 2 velas el pobrecito. Pues, bueno, el pobrecito no, porque es un mangurrián, pero, en fin. Pues eso, que en el entierro de la pobre madre de Strache, pues Strache fue haciendo lo que en los tiempos de la bohemia madrileña se llamaba dar sablazos. O sea, fue pidiéndole a los amigos, hasta entonces amigos, dinero para pagar el entierro de su madre. Cuentan de un escritor de la Bohemia en el que se inspiró Alejandro Saba, se llamaba, en el que se inspiró Valle Inclán para escribir Luces de Bohemia, que hacía lo mismo y cuentan, es una anécdota muy siniestra y muy dura y muy negra y muy fea, que cuentan que se paseaba con el cadáver de un recién nacido por los cafés de Madrid pidiendo dinero para enterrarlo, ¿no? Bueno, la verdad es que, bueno, el Madrid... Perdón porque ha habido un problema con la transmisión. No sé dónde nos habíamos quedado. Creo que estaba hablando de Alejandro Saba, que es un escritor en el que se inspiró Valle Inclán para escribir Luces de Bohemia. Lo sacaba a colación porque Strache, por lo visto, pidió dinero para el entierro, para pagar el entierro de su madre a algunos amigos. En fin, no sé, ya digo que eso, perdón por los problemas de la transmisión, ajenos totalmente a la voluntad del que esto hace y bueno, en fin, es internet. eh, Son las 8:29 de este 20 de abril del año 2025. Bueno, ha habido un problema en la transmisión de la tarde en directo. Muchísimas gracias por estar ahí. Luego en YouTube colgaré todo el vídeo completo, montado, evidentemente. Pero bueno, en fin. Perdón. En fin, la última cosa que quería contaros hoy es hacer un anuncio. Son ahora mismo las 8:30, las 8:30, y me gustaría hacer un anuncio. Esta semana se va a celebrar el día 23, se va a celebrar el Día del Libro. Y con motivo del Día del Libro y también del Día de San Jorge, de San Jordi, se realiza en el Instituto Cervantes una programación especial y voy a tener el honor de estar ahí el día 23, que es miércoles, este miércoles, espero tener la voz mejor. Voy a estar ahí para leer algún fragmento de cosas que he escrito, también hablaré, pues eso, me presentaré y participaré en esa reivindicación y en esa, de verdad, en esa conmemoración que es maravillosa a propósito del Día del Libro. Espero que seáis personas, bueno, si estáis oyendo esto, es bastante probable, es muy probable que seáis también personas que leen. Y la verdad es que es maravilloso toparse con gente que lee. Yo leo como un par de libros a la semana, cuando se me da bien la semana, si no, un libro a la semana más o menos, o sea, eso viene a ser como una especie, como 53 libros al año. Leo y releo también, porque a mí me parece que releer es volver a vivir, como aquel que dice. Es cierto también que desde que fue la pandemia, es cierto que también he cambiado algo en mis hábitos de lectura y ahora leo, por ejemplo, mucha ciencia ficción, que antes no leía ninguna. En fin, pues eso, el día 23, este miércoles 23, pues estaré en el Instituto Cervantes de Viena y si os pasáis por ahí, será entre las 3 y las 3:30, o sea, si pasáis por ahí, pues podremos saludarnos y podremos hablar de libros, que es una cosa estupenda de la que siempre da mucha alegría hablar.
En fin, como tengo la voz que ya no me da para más y en un momento dado, dentro de muy poco, voy a empezar a toser como si hubiera estado fumándome 10 cajas de Ducados durante los últimos 20 años, os dejo aquí no sin antes, de nuevo, daros las gracias, pediros perdón por la interrupción y emplazaros a que nos veamos la próxima semana, que será el día 27, para hablar de los resultados de las elecciones de Viena. Hasta entonces, pues os deseo que paséis un domingo maravilloso y estupendo. Creo que sí. Y que, pues eso, que disfrutéis muchísimo de los que tengáis fiesta mañana. En fin, hasta mañana pues. Hasta el próximo domingo pues. Adiós, chao, chao.